Buenos días, chicos. Comenzamos con el pase de lista y ahorita comenzamos con la sesión. Alarcón Morgado, Presente, profe. Campos de la Rosa, Presente. Carrillo Isidro, Chávez Pérez, Presente. Cortés Aburto, Presente. González Lozada, Presente. Hermenegildo Santiago, Hernández García, Presente. Lagunes Pérez, Presente, profe. Limón Azamar, Miranda Delfín, Presente. Morales Barrera, Presente. Morales Hernández, Presente. Onofre Flores, Presente. Ortiz Lagunes, Presente. Pacheco Reina, Rivera Avelino, Rodríguez Aguilar, Profe me dijo que se le había ido el internet. ok, Romero Lázaro, se queda Zárate, Presente. Teobal García Presente. y Vázquez Lagunes. Presente. Ok. Bueno, déjenme les comparto la pantalla. Profe, buenos días. Buenos días. Falté yo en la lista. ¿Cómo se apellida? Aguilar Pérez. A ver. Aguilar Pérez. Sí, no la tengo. ¿Ya lo vio con el licenciado Raimundo? No, pero ahorita le escribo. Sí, tú escríbale y ya él me dirá si va a actualizar lo que es la lista. ¿Vale? Ok, gracias. Sí, de nada. Y bueno, ¿No me pasó lista? chat, Acabo de entrar. sí. Ok, ¿cómo se apellida? Castillo Vallejo. De hecho, en la anterior clase no pude entrar porque tuve problemas de internet. Ok, ok. Vamos a ver. Castillo. Su primer apellido, Castillo, ¿verdad? Porque no lo tengo en la lista. Sí, Castillo Vallejo. No, Sí, estaba yo checando. Ya lo hablé con los maestros y dice ok. que no aparezco, pero ya lo mandé un mensaje a coordinación y dice que ya tengo que aparecer en las próximas listas. Ok, muy seguramente me van a mandar apenas esa lista entonces actualizada. Ah, ok, sí. ¿Vale? Gracias. Bueno, por el chat tengo a Romero Lázaro y a Reina.
Profe, Dígame. feliz día del maestro. Muchas gracias. Bueno, pues ya están los que tengo ahí en el chat también. Déjenme ahora sí les comparto la pantalla e iniciamos. Profe, Dígame. buenos días. Buenos días. Acabo de entrar, soy Carlos Cruz. Ok. ¿Cómo se apellida? ¿Cruz qué? Cruz Javier. Ok. Ahorita lo apunto. Sí, gracias. Listo. Bueno, Profe, buenos días. Al igual, yo también. Soy se- Andrea Luna Escalante. Luna Escalante. Sí, Ok. Listo, ya lo apunté. gracias. Ok, bueno. Bueno, lo que ven es la actividad número 2 que tenemos que hacer. Esta actividad número 2 es muy sencilla también. Se trata de un mapa conceptual. Ya está en la plataforma para que lo puedan ustedes ver. Ahí las instrucciones de qué se trata. Les explico. El tema principal se llama Aspectos Generales de la Clasificación Arancelaria en México. Y bueno, pues ese mapa tiene 3 ideas principales, vamos a llamarlo así, o 3 ideas a desarrollar: sistema armonizado, la fracción arancelaria y reglas generales para la interpretación de la tarifa. Bueno, les explico un poquito de lo que hemos estado viendo y bueno, lo que vamos a ver hoy también. El tema del sistema armonizado, hay mucha información en internet. El sistema armonizado, acuérdense de lo que les platicaba yo la sesión anterior, que es el sistema de clasificación arancelaria a nivel internacional que crea en este caso la OMA y del que se basa casi todos los países a nivel mundial, basan su clasificación arancelaria, es decir, basan sus sistemas de tarifa a través del sistema armonizado. El sistema armonizado consta de 6 dígitos, nada más. Les decía yo que, bueno, en México se clasifica hoy actualmente a nivel 10 dígitos. En México, por ejemplo, se encuentra dividida esa clasificación arancelaria entre la fracción arancelaria, que consta de 8 dígitos, más 2 dígitos más que corresponden en este caso al NICO. Entonces, sí hay una diferencia entre lo que es el sistema armonizado, evidentemente, y lo que es la fracción arancelaria, y precisamente de eso se trata pues esta actividad, ¿no? Que ustedes puedan encontrar esas diferencias entre lo que es el sistema armonizado y lo que es la fracción. La fracción solamente aplica aquí en México, no se puede aplicar en otros países, es algo único de México como tal. Cada país evidentemente tiene la decisión, puede tener en este caso la decisión y la autonomía de poder aumentar más dígitos a su clasificación arancelaria después del sexto. Estados Unidos maneja 10 también, Europa maneja 10, que son en este caso los más representativos, ¿no? Y México, durante muchos años anduvimos con 8 dígitos, clasificando mercancía 8 dígitos desde hace muchos, muchos años, y apenas el año pasado fue que se cambió la clasificación arancelaria en México de 8 a 10 dígitos. Sin embargo, la fracción arancelaria sigue siendo a 8 como tal. Y la tercera idea, vamos a ponerlo así, como tercera idea principal, reglas generales para la interpretación de la TIGI. Bien importante, no se vayan a confundir, porque si googlean reglas generales, por ejemplo, no vayan a confundirse con las reglas generales, por ejemplo, de comercio exterior. Esas reglas generales de comercio exterior, acuérdense que esas las ven regularmente en materias que tienen que ver con el corte aduanero, es decir, como por ejemplo ley aduanera o alguna otra materia que tenga que ver con ley aduanera, se ocupa mucho la regla general de comercio exterior. No es lo mismo las reglas generales de comercio exterior a estas reglas generales para interpretación de la tarifa. Las reglas generales para la interpretación de la tarifa solamente son 6 como tal, y nos sirven ¿para qué? Nos sirven para poder clasificar una mercancía a nivel 6 dígitos. Quiere decir entonces que estas reglas generales fueron creadas no por México, sino fueron creadas por la OMA como tal. Y entonces estas mismas reglas generales
se puedan ocupar a nivel internacional para poder determinar la clasificación arancelaria de una mercancía, nuevamente, otra vez a nivel 6 dígitos como tal, ¿ok? Cada país, pues, tendría que desarrollar su propio ordenamiento legal que te permita, por ejemplo, en México, clasificar una mercancía a nivel, ejemplo, 8 dígitos o a nivel 10 dígitos, como es el caso ya de México, que su clasificación arancelaria es a nivel 10 como tal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer por cada rubro? Bueno, por cada rubro habría forzosamente que, de entrada, poner una idea principal. Una idea principal, ¿cuál es? Es como la que acabo de decir yo ahorita, ¿verdad? Les platiqué más o menos de qué se trata cada uno de ellos. Y después de poner esa idea principal o concepto, como le queramos llamar, bueno, de ahí se van a desprender 3 puntos que ustedes consideren los más importantes derivado pues de su investigación que hagan de estas 3 ideas principales como tal, ¿no? Es decir, de estos 3 temas principales, vamos a ponerlo así, o de 3 subtemas principales, ¿no? De estas 3 ideas a desarrollar, pues. Y bueno, pues también lo que les pido es que pongan por cada idea, en este caso desarrollar, una imagen o imágenes representativas con, digamos que con una por cada idea me doy por bien servido. Si le quieren meter más imágenes no tengo ningún problema. El aplicativo en el cual realicen la actividad no importa, puede ser Word, puede ser algún otro aplicativo que ustedes ya hayan utilizado anteriormente en otros, pues en otras materias o en otros trabajos, no tengo ningún problema con que lo hagan a través, por ejemplo, de Coglead, que es una aplicación que se encuentra ahí en internet, que es gratuita, por ahí la pueden buscar si gustan. Es una aplicación gratuita y es una aplicación sobre todo que te permite en los mapas conceptuales agregarle imágenes sin que se distorsione realmente lo que es lo que es el mapa como tal. Entonces, bueno, pues ahí está una opción. Si conocen otra, adelante. Si van a anexarme, por ejemplo, si lo van a hacer en un aplicativo, porque luego pasa, ¿no? Que lo quieren hacer en un aplicativo y me anexan lo que es el link del aplicativo, nada más cuiden mucho que yo pueda tener acceso a esa página como tal y pueda yo consultar en este caso su mapa, porque a veces está protegido y no puede cualquier persona en este caso ingresar al link que ustedes me están mandando. O sea, entonces nada más cuiden esa parte, que sea un link que cualquier persona pueda en este caso visitar. En dado caso que ustedes noten que a lo mejor su mapa se distorsiona, ¿no? En dado caso que lo quieran hacer en un aplicativo y no lo quieran hacer, por ejemplo, en Word, se me ocurre. ¿Sale? Entonces, esa es la actividad para esta semana. Esta actividad ya la encuentran ustedes en la plataforma y en la plataforma, déjenme, les digo en dónde está específicamente, es esta que dice actividad 2, mapa conceptual, que tiene una equivalencia del 10%. Ahora, si la abrimos, nos damos cuenta, pues, cuándo se tiene que entregar. La fecha de entrega es el 21 de mayo, máximo 21 de mayo, antes de las 23:59 horas. Tienen, aquí te dice, 6 días, casi 7 días para poder realizar lo que es la actividad, ¿sale? Entonces, cualquier duda, pues ya saben, pueden contactar, ya sea que tengan duda ahorita o durante el transcurso de la semana, pues bueno, me pueden contactar. Acuérdense también que poco a poco voy a ir subiendo lo que son las actividades, ¿verdad? Que tenemos durante la semana. Esta es la actividad número 2. Nos faltaría todavía otra actividad en donde prácticamente con esa otra actividad, acuérdense, pues ya casi cerraríamos lo que es el parcial, ¿verdad? Que sería esta del 27 de mayo y con esta ya complementaríamos el otro 10% para ahora sí tener nuestro 30% más nuestro 35% de la entrega del producto académico, ¿va? Entonces ahí para que no nos vayamos a confundir. Bueno, ahora sí. Nos vamos a la parte normal de la sesión. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar un poquito acerca del sistema armonizado y vamos a hablar también acerca de un poquito ya de la fracción arancelaria de México. Todavía estamos en la parte teórica. Hoy voy a meter un poquito
Vamos a ponerlo así, voy a meter un poquito de la parte práctica de la clasificación, viendo con ustedes algunos ejemplos de clasificación arancelaria, para que ustedes vean el método que yo ocupo para poder clasificar una mercancía, qué es lo que tenemos que ocupar para poder clasificar una mercancía y que ustedes en este caso pues ya vayan descargando o viendo cómo obtener esos archivos que necesitamos para poder clasificar una mercancía. ¿Vale? Bueno, de entrada, fíjense, dentro del sistema armonizado o dentro de la tarifa mexicana, la tarifa para la clasificación arancelaria, evidentemente existe un mundo de mercancías, un mundo como tal de mercancías, un mundo de fracciones arancelarias, un mundo de codificaciones. Si nosotros no entendemos cómo está estructurada como tal la tarifa o cómo está estructurado el sistema armonizado, se nos va a hacer demasiado complicado clasificar una mercancía. ¿Por qué? Porque el estar, por ejemplo, tratando de determinar una clasificación arancelaria, fracción arancelaria por fracción arancelaria, pues evidentemente resulta demasiado complejo o va a resultar demasiado complejo, demasiado tardado, demasiado tedioso. Y pues desafortunadamente lo que menos tenemos en la parte de la práctica del comercio exterior es tiempo a veces, ¿no? Tiempo como para poder a lo mejor decir, bueno, pues me voy a demorar todo un día en tratar de determinar una clasificación arancelaria, ¿no? Pues no se puede. Hay que hacerlo de una forma más rápida. Y la forma más rápida de hacerlo es entender cómo se encuentra estructurada la tarifa. Entender que hay dos bloques grandes para clasificar una mercancía, que tenemos el primer bloque, que platicaba yo con ustedes la semana pasada, si no me recuerdo, que el primer bloque se basa en que, bueno, pues se basa en la materia constitutiva, es decir, se basa en base a lo que está hecho el producto como tal, ¿ok? Es decir, ahí tenemos que tener el conocimiento merciológico de la mercancía en cuanto a qué, bueno, pues en cuanto a lo que está hecho el producto básicamente. Es decir, cómo está compuesto, cuáles son esas características físicas del producto, y sí, un poco, a veces también conocer para qué sirve el producto. Pero el decir, por ejemplo, que necesitamos saber cómo funciona el producto, pues no es tan necesario. Las que sí son necesarias conocer cómo funciona el producto, y si no más recuerdo, lo decía la sesión anterior, es el caso de aquellos productos que se encuentran del capítulo 84 en adelante. ¿Ok? Esos, aparte de conocer la merciología en cuanto a lo que está hecho el producto propiamente, también hay que entender que hay que conocer cosas como la función del producto. Es decir, en el caso de una maquinaria, necesitaríamos saber de qué está hecho el producto. Yo te diría que no tanto, no me interesa tanto una maquinaria si está hecha de acero, si está hecha de plástico, si está hecha de madera. Esa parte no me interesa, lo que me interesa es más bien cómo funciona el producto, qué es lo que hace y, por ejemplo, si va destinado a algún tipo de industria en específico, ¿no? ¿Eso cómo lo sabemos? Pues estudiando evidentemente la tarifa, entendiendo que cuando se trata de una maquinaria, por ejemplo, las fracciones arancelarias, las codificaciones, las descripciones como tal o los textos a nivel partida de la propia codificación arancelaria nos va a exigir forzosamente que le proporcionemos esa información para poder determinar lo que es la clasificación arancelaria. Lo que vemos pues en la imagen, en la diapositiva, perdón, esas imágenes es un poquito, digo, evidentemente en imágenes va a ser muy complicado poder ejemplificar todo el sistema armonizado, pero lo que trato de hacer con estas imágenes es que ustedes entiendan que la tarifa o el sistema armonizado, como ustedes quieran, en este caso, ahorita denominarlo, porque al final de cuentas el sistema armonizado, la tarifa, perdón, mexicana se basa en el sistema armonizado, es que ustedes entiendan que el sistema armonizado, la tarifa, viene ordenado de lo más simple a lo más complejo como tal, ¿no? Es decir, primero tenemos productos del reino animal, productos del reino vegetal, y después poco a poco se va poniendo un poquito más compleja la clasificación arancelaria porque después la tarifa te empieza a hablar de los químicos o te empieza a hablar después acerca de ciertas industrias muy específicas como la industria del cuero, la industria de la madera, la industria textil, la industria del calzado. Y así poco a poco vamos terminando toda esa primera parte hasta llegar a la última parte de la tarifa
en donde se encuentran contempladas las máquinas y los aparatos como tal. ¿Ok? Ese orden que tiene al final de cuentas el sistema armonizado o la tarifa mexicana, lo vemos no solamente en el nivel principal de la clasificación. Decía yo la sesión anterior que son 97 capítulos que tiene el sistema armonizado. Y dentro de esos 97 capítulos, esos 97 capítulos se encuentran concentrados en 22 secciones. Bueno, 21 secciones hablando del sistema armonizado. 21 secciones. Esas 21 secciones como tal, también pasa lo mismo. Es decir, dentro de esas 21 secciones se encuentran capítulos. Es decir, cuando yo abro una sección, ejemplo, esta que tengo aquí en la imagen, que es la sección 11, que son de materias textiles, ¿qué encontramos? Encontramos algo que se denomina capítulos, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tiene la tarifa? Bueno, la tarifa mexicana tiene 98 capítulos, pero el sistema armonizado tiene 97. Vamos a concentrarnos ahorita en el tema del sistema armonizado. 97 capítulos como tal. Aún así, 97 capítulos es demasiado como para irme capítulo por capítulo, ¿verdad? Tratando de determinar en qué capítulo se clasifica mi mercancía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, de entrada entender que nuestra clasificación arancelaria se basa en 22 secciones. ¿Qué es lo que tendría que hacer en primera instancia? Bueno, en primera instancia lo que tengo que hacer es tratar de determinar en esas 22 secciones en donde se pudiera llegar a clasificar mi mercancía, en donde posiblemente se clasifique mi mercancía, ¿ok? Ya después de tratar de determinar por el texto que aparece en el título de cada sección en donde se puede determinar mi clasificación, ¿qué es lo otro que tendría que hacer? Bueno, pues tratar de determinar, ya cuando estoy, vamos a decirlo así, de cierta manera, un tanto seguro de en dónde se clasifica mi mercancía, lo siguiente tendría que ser es tratar de determinar el capítulo en donde se clasifica mi mercancía. Pero si ya tengo la sección determinada, ¿no? Si yo ya sé que lo que estoy clasificando, por ejemplo, es un producto textil, pues muy seguramente el producto textil tendría que ir clasificado en la sección 11. Hay sus excepciones, por eso es que no me gusta decir la palabra siempre, todo aquel producto textil, por ejemplo, se va a clasificar en la sección 11. Eso sería una mentira, ¿ok? Porque no todo el producto textil se clasifica en la sección 11, pero bueno, pudiéramos decir que vamos a ponerlo así, pues el 98% en este caso de los productos textiles se van a clasificar evidentemente en la sección 11. Una vez que ya tengo determinada pues esa sección, ¿en base a qué? En base al estudio que ahorita vamos a hacer con algunos ejemplos de qué, de notas de sección, notas de capítulo, notas nacionales. En base a eso, ya cuando tengo, vamos a decirlo así, un poco la certeza de en dónde se pudiera llegar a clasificar mi producto, ahora sí ya me puedo meter al tema de los capítulos. Pero si yo ya tengo definida la sección 11, por ejemplo, que yo ya estoy casi seguro que mi producto se clasifica ahí, pues evidentemente no voy a regresar al capítulo 1, ¿no? Porque el capítulo 1 evidentemente va a formar parte de otra sección. Lo que yo tengo que hacer es quedarme dentro de la sección 11 ya y leer que, bueno, pues vamos a leer los títulos de los capítulos que se encuentran dentro de la sección 11 para determinar en qué capítulo dentro de esa sección 11 se puede llegar a clasificar mi producto como tal. Nos damos cuenta de lo que observamos en pantalla, que también dentro de la sección, por ejemplo, la tarifa o el sistema armonizado se encuentra ordenado de lo más simple a lo más complejo, ¿verdad? Eso que ustedes ven en pantalla, seda, lana, algodón, las demás fibras textiles vegetales, filamentos, etcétera, te das cuenta cómo te está diciendo el título. Aquí vas a clasificarme la seda, aquí vas a clasificarme la lana, por ejemplo, pero en ningún momento te está diciendo que ahí van clasificadas manufacturas de seda o manufacturas de lana, por ejemplo, ¿no? Pero te das cuenta cómo, conforme va
avanzando, la clasificación arancelaria en cuanto a los títulos de los capítulos, ya se vuelve un poquito más compleja la clasificación, sobre todo cuando llegamos al capítulo 56 que te habla acerca ya de, capítulo 57 que ya te habla acerca de una manufactura, como es el caso de las alfombras y demás revestimientos para el suelo. Ya no estás hablando que es una simple materia prima. Podemos decir entonces que del capítulo 50 al capítulo 56 como tal, lo que estamos ahí viendo es pura materia prima. Hilos, hilados como tal, es decir, pues un producto en bruto todavía que no está manufacturado como tal. Y después encontramos ya, vamos a ponerlo así, productos textiles un poquito más complejos, como es una alfombra, como puede ser una tela impregnada de algún tipo de material, como es el plástico, como es el caucho, se me ocurre. Unas prendas de vestir del capítulo 61, otras prendas de vestir del capítulo 62, otros tipos de artículos textiles confeccionados, como prendería, como trapos, como juegos del capítulo 63, ¿no? Y así sucesivamente, cuando por ejemplo nos metemos a ver qué es lo que hay dentro de un capítulo, nos vamos a dar cuenta que también es lo mismo. Es decir, ¿a qué me refiero con lo mismo? El capítulo se encuentra ordenado dentro de lo más simple a lo más complejo como tal. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ahorita ya lo vamos a ver en la parte práctica, porque evidentemente cuando lo digo o lo trato de explicar en la parte teórica, luego resulta un poquito difícil de entender cuando no estamos viendo realmente, por ejemplo, ya una clasificación real como tal, ¿no? Bueno. En México, así como en otros países, es de suma importancia el tema de la clasificación arancelaria. ¿Por qué? Porque de la clasificación arancelaria se desprenden temas importantísimos, como es el caso de dos en específico: las regulaciones y restricciones no arancelarias y las regulaciones arancelarias. Dos cosas que son básicas en comercio exterior, entenderlas, entender la diferencia entre uno y otro, y yo estoy seguro que estas las deben de saber, la diferencia entre uno y otro, y simplemente es un poquito de recordatorio, ¿no? Las arancelarias, pues es todo lo que tiene que ver en este caso con el derecho tributario, es decir, todo lo que tiene que ver al final de cuentas con el tema de contribuciones, con las contribuciones, no solamente con contribuciones, también tiene que ver con el tema de derecho fiscal, que tiene que ver, por ejemplo, con los aprovechamientos, con los productos, es decir, con todo, al final de cuentas, lo que puede recaudar el gobierno y que tiene que ver evidentemente con nuestro tema que nos interesa, que es el comercio exterior, ¿no? Es decir, cuotas compensatorias, es decir, derecho de trámite aduanero, es decir, impuesto general de importación, impuesto general de exportación, el IVA, el IEPS, el ISAM, cualquier, en este caso, ingreso que aparezca pues en el pedimento, eso es de lo que se relaciona la fracción arancelaria en México específicamente, y no solamente en México, sino en cualquier otro país. Se toma de base la clasificación arancelaria para determinar qué regulaciones y restricciones no arancelarias y qué regulaciones arancelarias se necesitan para poder importar o para poder exportar una mercancía. Y cuando hablamos de regulaciones no arancelarias, pues evidentemente estamos hablando en México específicamente de todos aquellos permisos que se necesitan para poder importar o exportar, en este caso, una mercancía. ¿Ok? ¿Cómo sabemos cuánto arancel tenemos que pagar y qué permiso tenemos que cumplir? Pues la respuesta siempre va a ser la misma. Primero hay que clasificar la mercancía, y una vez que esté clasificada la mercancía, el segundo paso sería forzosamente ahora sí, determinar en base a esa fracción si mi mercancía está sujeta al pago de algún arancel, al pago de alguna contribución o sujeta al cumplimiento de alguna regulación y restricción no arancelaria. Lo que te dice aquí este texto, también en otras palabras, es que el sistema de clasificación arancelaria de México y de muchos otros países que pertenecen a la OMA se basa en el sistema armonizado como tal. ¿Okay?
Es decir, la OMA es la que controla al final de cuentas ese sistema armonizado y cada que hay una reforma a ese sistema armonizado, es decir, cada que existe una enmienda, como se le debe denominar, enmiendas al sistema armonizado, pues evidentemente los demás países también tendrían que reformar su sistema de codificación arancelaria como tal. Y de ahí llegamos a la parte de qué es lo que tenemos que entender como la fracción arancelaria. Decía yo al principio, explicándoles del mapa conceptual de la actividad para esta semana, que hay que entender que la fracción arancelaria solamente se puede ocupar en México y no se puede ocupar en otros países como tal. Al menos el término fracción arancelaria es exclusivamente de México. Otros países pues le podrán nombrar de otra manera, ¿no? Pero los 8 dígitos denominados fracción arancelaria solamente son de México. La fracción arancelaria y no los 6 dígitos del sistema armonizado nos van a servir para poder nuevamente determinar los impuestos a pagar y determinar las regulaciones y restricciones no arancelarias. Es decir, la clasificación arancelaria para que pueda en este caso tener ese efecto regulatorio en México, es necesario llegar mínimamente a los 8 dígitos como tal en cuanto a su clasificación. Ahorita platicamos cómo está estructurada, lo que es esa fracción arancelaria. La parte legal, la parte más importante también de este tema de cómo determinar si una mercancía requiere de algún permiso, cómo determinar si la mercancía requiere de alguna licencia, de alguna autorización, pues se encuentra en el artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior, en el artículo 20 y el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior. Estos dos artículos son importantísimos dentro del medio del comercio exterior, ya que te hablan prácticamente los dos de lo mismo. Es decir, si tú tratas de hacer, por ejemplo, una comparativa entre uno y otro, te das cuenta que casi los dos te hablan de lo mismo y la única diferencia son 2 palabras, ¿no? En principio, el 20 te habla acerca de que si tú quieres conocer si una mercancía está sujeta a regulaciones y restricciones no arancelarias, pues prácticamente te dice lo que debes de hacer es que, pues tienes que clasificar la mercancía. Y el 26 te dice que si tú quieres conocer si una mercancía requiere del cumplimiento, por ejemplo, de normas oficiales mexicanas, necesitas saber la clasificación arancelaria, ¿ok? Es decir, tanto el caso de normas oficiales